Han pasado más de 15 años, pero recuerdo ese día como si fuera ayer. Tenía 19 años, era imprudente, impetuoso y pensé que hacer autostop por todo el país sería una buena idea para encontrarme a mí mismo. Estaba en Colorado, intentando llegar a Nevada, y después de horas de espera al costado de la carretera con una mochila a la espalda y un cartel improvisado, un camión se detuvo. El conductor parecía tranquilo. Tenía unos 50 años, una barba bien cuidada, una sonrisa fácil y hablaba con calma, de esa manera que te hace confiar en él. Me preguntó a dónde iba y dijo que podía llevarme al desvío a Las Vegas. Entré sin pensarlo 2 veces. La cabina estaba limpia, organizada, con un fuerte olor a pino, como esos ambientadores de coche. Me ofreció una botella de agua, dijo que le gustaba ayudar a la gente perdida en la vida, porque él también había sido así. Durante los primeros kilómetros fue amable, me contó historias del camino, me preguntó sobre mi vida, pero nada demasiado invasivo. Pero había algo que no cuadraba. La forma en que sonreía a veces, sin motivo alguno. O la forma en que me miraba de reojo, como si estuviera evaluando. Lo ignoré, pensé que era solo mi imaginación, la paranoia de estar a solas con un extraño. Pero después de un par de horas de viaje, empezó a hacer preguntas más extrañas. Me preguntó si alguien sabía que yo había hecho autostop con él. Si tuviera una familia. Si tuvieras novio. Se rió cuando dije que sí, como si no lo creyera. Me preguntó si me gustaban las aventuras, desapareciendo del mundo por unos días. Dejé de hablar, intenté hablar de otra cosa, pero él permaneció en silencio durante mucho tiempo. El camino estaba desierto, no había más que bosques y gargantas. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había desviado de la ruta, ya no estábamos en la carretera principal. Lo confronté y le pregunté a dónde íbamos. Él respondió con calma, dijo que era un atajo y que conocía bien la región. Pero se me cayó el estómago. Algo en esa voz tranquila se había convertido en una amenaza. Cogí subrepticiamente mi móvil y vi que no había señal. Él se dio cuenta. Me miró fijamente y dijo, casi como una advertencia, en esta parte ni siquiera Dios escucha. En ese momento supe que estaba en peligro. Y lo único que pensé fue, necesito salir de este camión. De todos modos. Fingí estar tranquila, pero por dentro estaba en pánico. Miré la carretera, buscando cualquier señal de civilización, cualquier cosa, una casa, una señal, otro coche. Nada. Empezó a conducir más despacio y el camino se convirtió en un camino de tierra. Cuando se detuvo a orinar detrás del camión, vi mi oportunidad. Agarré mi mochila, abrí lentamente la puerta y salté. Corrí sin mirar atrás, simplemente corrí, como si mi vida dependiera de ello, porque así fue. Me interné en el bosque, rascándome los brazos con las ramas, tropezando con las rocas, hasta que encontré un barranco donde me escondí bajo un saliente de tierra. Me quedé allí durante horas, temblando, tratando de controlar mi respiración, mientras escuchaba el motor del camión pasar lentamente por el camino de tierra nuevamente. Volvió a buscarme. Apagó el motor y tocó la bocina, como si supiera que yo estaba cerca. Dijo mi nombre, que nunca le había dicho. Dijo que no me iba a hacer daño, que solo quería hablar. Su voz parecía cada vez más alejada de la imagen tranquila que vi cuando me subí a esa camioneta. Era la voz de un depredador. Un psicópata. Cuando oscureció y no pude escuchar nada más, salí de mi escondite y seguí caminando por el bosque hasta encontrar un camino asfaltado. Tuve suerte de que pasó un camión y se detuvo. La pareja que me ayudó dijo que el camino por el que había terminado era evitado incluso por los residentes locales. Me llevaron a una comisaría, donde grabé lo sucedido. Pero como no sabía su verdadero nombre, ni la placa de la camioneta, y como técnicamente no había cometido ningún delito, además de dejarme en medio de la nada, no pasó nada. El policía anotó todo, pero dijo que, lamentablemente, historias como esta suceden todo el tiempo.
Me sentí impotente, estúpida y afortunada al mismo tiempo. Podría haberme convertido en una estadística esa noche. Pasaron los años. Intenté olvidar. Seguí con mi vida. Pero un día vi su cara en las noticias. Era mayor, más demacrado, pero era él. Detenido en Arizona. Descubrieron que había matado al menos a 8 mujeres en diferentes estados. Todos viajando solos. La mayoría son chicas jóvenes, en una situación similar a la mía. Haría autostop, ofrecería ayuda y nunca más los volverían a ver. En el juicio confesó todo. Cuando vi esa cara en la televisión, sentí que se me revolvía el estómago. Me persiguió durante semanas. No fue una pesadilla. Había estado dentro de la camioneta de un asesino en serie. Y salí vivo. Después de que lo arrestaran, investigué todo lo que pude sobre el caso. Leí artículos, vi videos, fui a foros. Cada nuevo detalle que surgía me hacía sentir peor. Una de las víctimas había quedado exactamente en esa región a donde me llevó. Otro fue encontrado con un collar similar al que llevaba colgado del espejo retrovisor. Y lo más siniestro, llevaba un cuaderno con notas sobre los pasajeros. Fechas, nombres, rasgos físicos, comentarios personales. Como si fuera un diario enfermo. Y aunque mi nombre nunca apareció allí, tal vez porque escapé, sabía que habría sido un paje más si no hubiera saltado de ese camión. Hay noches que me despierto con la sensación de estar otra vez en esa cabaña. Con ese olor a pino, ese silencio extraño. Sueño con él conduciendo, tranquilamente, con la mirada pegada a la carretera y esa sonrisa casi gentil, como si fuera incapaz de hacer daño a nadie. A veces, en el tráfico, cuando veo un camión similar, mi cuerpo se congela. Ya tuve un ataque de pánico en una estación de carretera, con solo escuchar la voz de un camionero que me recordó a la suya. Y sé que este miedo no desaparecerá. Porque cuando pasamos por algo así, nunca volvemos a confiar de la misma manera. Hoy en día, cuando veo a alguien pidiendo transporte, mi primer instinto es ayudar. Pero poco después, llega un escalofrío, un recuerdo, y sigo adelante. Es cruel, lo sé. Pero es instinto de supervivencia. El camino no es un lugar seguro y no todos los que te sonríen quieren verte llegar sano y salvo. Aprendí esto de la manera más difícil. Y por mucho que esté vivo, una parte de mí se quedó en ese camino de tierra, escondido en el bosque, rezando para no ser el próximo. Una parte que aún escucha ese claxon, ese llamado tranquilo y falso, resonando en mi cabeza. Y lo más aterrador de todo es saber que, si no lo hubieran atrapado, todavía podría estar por aquí hoy. En alguna carretera, ligando chicas nuevas, con la misma sonrisa, el mismo mono limpio, los mismos modales amables. Y nadie lo sospecharía jamás. Porque era bueno en eso. Porque casi le creí. Porque los malos a veces parecen buenas personas. Y eso es lo que más me asusta hasta el día de hoy. Se suponía que iba a ser solo un breve descanso. Estaba conduciendo por Georgia, en un tramo rural de la US 23, cuando mis ojos empezaron a sentirse pesados. Ya eran más de las 2 de la madrugada y en la carretera no había gasolinera ni zona de descanso cercana. Solo campos abiertos, bosques bajos y oscuridad. Fue entonces cuando vi una entrada de tierra, con una valla baja y un cartel torcido que indicaba un pequeño cementerio. No era uno de esos cementerios grandes y organizados, parecía más bien uno de esos viejos y abandonados, con lápidas torcidas y hierba alta. Estacioné el camión afuera, solo para tomar una siesta de 30 minutos antes de continuar mi viaje. Apagué el motor, dejé encendida solo una tenue luz de la cabina y recliné el asiento. Estaba demasiado exhausto para pensar dónde estaba. El aire estaba pesado, un poco húmedo, con ese olor a tierra mojada. Cerré los ojos y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a quedarme dormido. Pero en lugar de descansar, entré en un estado extraño.
No sé cómo explicarlo adecuadamente, mi cuerpo estaba completamente quieto, pero mi mente estaba despierta. Parálisis del sueño, había oído hablar de ella, pero nunca la había sentido así. Era como si hubiera quedado atrapada dentro de mi propio cuerpo, oyendo todo, sintiendo todo, sin poder reaccionar. Poco a poco comencé a sentir una presión en el pecho. No era dolor, era como si algo me retuviera allí, impidiéndome moverme. Intenté gritar, mover un dedo, abrir de verdad los ojos, pero nada. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos fuera de la cabina. Lento, arrastrando, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra húmeda alrededor del camión. El sonido era claro y parecía rodear la cabina, rodeándola lentamente. Luego vinieron los susurros. Varios. En voz baja, casi indescifrable, pero no era solo una voz. Parecía gente hablando, rezando, o lamentándose. La presión en mi pecho aumentó. Empecé a sentir un peso en las piernas, como si algo se hubiera movido allí arriba. Y entonces, sentí claramente un aliento cerca de mi oído. Cálido. Irregular. Como si alguien estuviera tumbado a mi lado, mirándome en la oscuridad. Y todavía no podía moverme. Esa sensación de impotencia, de saber que hay algo contigo, pero no poder reaccionar, es peor que cualquier pesadilla. Empecé a orar mentalmente, cualquier cosa que me viniera a la mente. Pero cuanto más oraba, más parecían agitarse los susurros. No puedo explicar cómo, pero logré abrir los ojos por un segundo. Y lo que vi me congeló por dentro. Fuera del cristal de la cabina, en dirección al cementerio, había una figura de pie. No se podía ver el rostro, solo el contorno de un cuerpo delgado y curvo, cubierto por algo oscuro, casi como una capa. Él estaba inmóvil, mirándome directamente. Pero cuando intenté concentrarme mejor, mis ojos se encontraron nuevamente. Era como si esa cosa realmente no quisiera ser vista. El aliento caliente continuó en mi oído y el peso en mi pecho se convirtió en una opresión. Mi corazón latía aceleradamente, pero el resto de mi cuerpo permanecía inerte. De repente, sentí como si unas manos frías me sujetaran las muñecas. No vi nada, pero el toque fue real, firme, y juro que sentí los delgados dedos presionando mi piel. La presión aumentó y los susurros se hicieron más fuertes, como si ahora estuvieran dentro de mi cabeza. Parecían lenguajes diferentes, distorsionados y sin sentido. Casi como una vieja grabación reproducida al revés. La figura de afuera permaneció quieta, pero se podía sentir cada vez más cerca, incluso sin moverse. Era como si el espacio entre nosotros se estuviera reduciendo. Fue entonces cuando noté que algo se movía dentro de la cabaña. En el suelo, detrás del banco, donde dejo una caja con mis herramientas. Lo oí moverse, golpeando lentamente los lados de plástico. Pero no podía girar la cabeza. Solo escuché. Simplemente lo sentí. El aliento caliente se fue y por un momento pensé que iba a terminar. Pero en cambio, sentí una presencia que se acercaba desde el lado opuesto, como si una segunda cosa hubiera entrado allí conmigo. Se acercó a mi pierna y sentí un toque helado en mi tobillo. En ese momento, todo dentro de mí gritó que saliera corriendo, pero mi cuerpo aún no respondía. En un último esfuerzo, mentalicé a mi hija. Su cara, su risa. Me aferré a la imagen con tanta fuerza que algo pareció romperse en mi interior. La presión en su pecho desapareció repentinamente, como si se la hubieran arrancado. Los susurros desaparecieron. La cabaña estaba completamente en silencio. Poco a poco fui recuperando el movimiento, como si volviera de un desmayo. Cuando logré incorporarme, jadeando, me di cuenta de que estaba sola. El cristal de la cabina estaba cubierto de huellas de manos, como si alguien hubiera presionado los dedos contra el exterior repetidamente. Y en el parabrisas, una sola palabra dibujada en la niebla: quédate. Me llevó casi media hora volver a poner en marcha el camión. Me temblaban las manos,
tenía la boca seca y no podía dejar de mirar el vaso. Borré la palabra con la manga de mi camisa, pero sentí como si todavía estuviera allí, grabada en mi mente. Cuando finalmente logré salir de allí, aceleré sin mirar atrás. El cementerio desapareció en el espejo retrovisor tan rápido como apareció en esa carretera. E incluso con el motor rugiendo con fuerza, todavía se sentía como si hubiera algo dentro de la cabina. Un silencio extraño, denso, como si alguien todavía estuviera ahí conmigo, quieto. Solo paré cuando llegué a una gasolinera abierta las 24 horas en un pequeño pueblo a casi 1 hora de distancia. Me bajé de la camioneta y fui directo al baño, me lavé la cara, traté de convencerme de que solo había sido una pesadilla, una alucinación por cansancio. Pero cuando regresé a la camioneta y miré el banco donde me había acostado, vi algo que me dejó paralizado, una marca oscura en la tela, como si alguien hubiera estado acostado allí. Y en el lateral, en el suelo de la cabina, una marca fina y alargada, como si las uñas hubieran rayado el vinilo. Pasé la mano y los rayones estaban ahí. Real. Nunca más me detuve cerca de ningún cementerio. Incluso durante el día paso por allí. Si hay un atajo cerca, prefiero doblar el recorrido. Hubo una vez, unos meses después, en otra ruta, que paré en una estación para dormir. Y en mitad de la noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba nuevamente. Miré directamente por el espejo retrovisor y, por un segundo, creí ver esa misma figura encapuchada en un rincón del patio, inmóvil. Parpadeé y ella ya no estaba allí. Pero la sensación, esa presencia, permaneció. Como si hubiera regresado. Hasta el día de hoy no sé qué pasó exactamente esa noche. Si fue parálisis del sueño, si estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado, o si algo salió de ese cementerio y entró conmigo. Pero hay ocasiones en las que, incluso conduciendo con el sol brillante brillando en el parabrisas, siento la misma opresión en el pecho. Ese aliento. Y recuerdo la palabra en el cristal. Él es. Como si todavía hubiera algo esperando que regresara allí. Y lo peor es que, una parte de mí siente que algún día volveré. Estaba conduciendo a casa después de una entrega en Charleston, cruzando una carretera poco transitada en Carolina del Sur, cuando pasé por un puente estrecho que cruza un río ancho y oscuro. Eran alrededor de las 3 de la mañana y, a pesar de estar cansado, algo esa noche me mantuvo despierto. La radio estaba apagada y los faros atravesaban la ligera niebla que se elevaba desde el río. Cuando me acerqué al centro del puente, vi a un hombre parado en el borde, con el cuerpo inclinado hacia adelante, como si fuera a saltar. Casi frené encima, asustado. Inmediatamente reduje la velocidad, apreté los frenos y salí del camión sin siquiera pensarlo. Grité, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero no respondió. Estaba boca arriba, llevaba un abrigo largo y empapado y su cuerpo temblaba como si tuviera mucho frío. Me acerqué a él lentamente, con cuidado y le repetí en voz alta que no quería lastimarlo, solo ayudarlo. Aún así, no se dio vuelta. Se quedó allí, inmóvil, mirando el río que había debajo. Parecía en trance. Cuando estaba a unos 5 metros, di otro paso, y en ese preciso momento, desapareció. No saltó, no corrió. Simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado. Corrí hasta el borde del puente, miré hacia abajo, al río, a las orillas, nada. Ninguna burbuja en el agua, ninguna señal de caída, ningún sonido. Sentí como si mis propios ojos me hubieran engañado. Regresé al camión desconcertado, tratando de entender lo que había visto. Lo más extraño es que cuando volví a entrar en la cabina, el asiento del pasajero estaba mojado. Como si alguien hubiera estado allí sentado, empapado, durante un rato. Pero había cerrado la puerta. Y no había nadie más excepto yo en ese camino durante horas. Conduje hasta la siguiente gasolinera, todavía con la adrenalina a tope.
Le pregunté al encargado por ese puente, sin entrar en muchos detalles, solo dije que había visto a alguien extraño allí. El chico me miró como si hubiera oído eso antes. Me preguntó, ¿llevaba un abrigo largo, parecía mojado? Cuando lo confirmé, sacudió la cabeza y dijo que, desde hace años, la gente que pasa por allí temprano en la mañana ve a este hombre. Algunos dicen que se arrojó hace años y nunca encontró su cuerpo. Otros juran que intenta hacer autostop y en ocasiones se sube al camión. En ese momento me quedé helado. No dije nada más, solo dije gracias y volví a la camioneta, con esa sensación de que algo se me había pegado. Durante el resto del viaje, ajusté el espejo interior al asiento del pasajero. No vi a nadie, pero sentí que había alguien allí. El clima dentro de la cabaña era extraño, pesado, e incluso con la calefacción encendida parecía más frío de lo que debería haber estado. Toqué el banco unas cuantas veces y todavía estaba húmedo. Intenté racionalizar, decirme que tal vez me había dejado una botella de agua abierta, algo así. Pero yo lo sabía mejor. Cuando llegué a casa, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía su silueta en el borde del puente, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Durante los días siguientes, me obsesioné. Investigué ese puente, traté de encontrar registros. Y lo encontré. Un periódico local informó en 1994 de la desaparición de un hombre en esa zona. Un camionero que supuestamente se detuvo para ayudar a alguien en el puente y nunca más fue visto. Otro artículo de 2002 hablaba de una mujer que juraba haber recogido a un hombre que estaba empapado en la carretera y desapareció a medio camino. Todos los informes coincidían con los detalles. Poco a poco fui notando otras cosas. Mi radio se encendía sola en las primeras horas de la mañana, siempre con un silbido. Una vez, cuando paraba el camión para dormir, oí pasos afuera, di vueltas con la linterna, y había huellas mojadas en el asfalto, desde el borde de la carretera hasta la puerta del pasajero. Nada más allá de eso. Ningún sonido, ninguna figura, solo el rastro. En otra ocasión encontré el asiento del pasajero con marcas de barro, como si alguien se hubiera sentado en él con las botas sucias. No se lo dije a nadie. ¿Quién iba a creer que un fantasma me había seguido desde ese puente? Hasta el día de hoy evito ir allí. Incluso si es la ruta más corta. Prefiero duplicar millas antes que volver a cruzar ese puente. Pero de vez en cuando alguien me envía un enlace, una noticia, una captura de pantalla de un foro. Personas que vieron al mismo hombre. Siempre temprano en la mañana. Siempre solo. Y casi siempre, camioneros. Parece que está buscando un tipo específico de persona. Alguien que vive en la carretera. Alguien que lleva como equipaje la soledad y el silencio. Y todavía no sé si quería ayuda esa noche, o compañía. Tuve esta pregunta en mi cabeza durante mucho tiempo. ¿Quería ser salvo? ¿O quería que alguien fuera con él? Porque hay algo en la forma en que miraba el río, incluso sin verle la cara, se podía sentir. No fue desesperación. Fue resignación. Como si ya hubiera aceptado que no se iba. Como si estuviera atrapado en ese lugar. Y a veces pienso que si me hubiera acercado, tal vez él me hubiera alejado. Tal vez yo era simplemente otra persona desaparecida al costado de ese puente. Una historia que nadie cuenta adecuadamente, solo se susurra entre los conductores en las primeras horas de la mañana en la carretera. Una noche, meses después, estaba aparcado en un bolsillo para dormir. Me desperté con un ruido fuerte, como un portazo. Cuando miré en el asiento del pasajero, vi el abrigo. El mismo abrigo empapado. Estaba allí, doblado. Lo toqué y estaba frío, húmedo. Salté, encendí todas las luces y saqueé la cabaña. Nada. Salí, miré a mi alrededor. Todo vacío. Y cuando regresé, la chaqueta ya no estaba. Fue la última vez que pasó algo así, pero desde entonces no he vuelto a dormir tranquilamente en una camioneta.
nunca más. Hay algo en ese puente. No sé si es una maldición, una energía o si es solo el dolor de alguien que quedó atrapado entre un mundo y otro. Pero ella no olvida quién se detiene ahí. ¿Quién lo ve? Es como si su presencia nos marcara, dejara una huella. Una especie de conexión. Intento seguir adelante con la vida, permanecer en el camino, pero es difícil olvidarlo. Lo que vi esa noche no fue imaginación. No fue una ilusión. Era demasiado real. Demasiado frío. Demasiado silencioso. Y a veces, cuando el mundo está muy tranquilo y solo el sonido del motor me hace compañía, miro el asiento de al lado. E incluso vacío, todavía siento la presencia. Como si nunca se hubiera ido. Como si estuviera esperando, solo un puente más. Se suponía que iba a ser simplemente otra entrega sencilla. Estaba atravesando una zona rural de Tennessee, una de esas carreteras secundarias por las que puedes conducir durante horas sin ver un alma. Era casi medianoche y la carretera estaba completamente vacía, solo el sonido del motor y el zumbido de los insectos cortaban la oscuridad. Fue en una curva sin arcén que vi una figura que agitaba los brazos, parada en medio de la carretera. Me quedé paralizada del miedo y mi corazón se aceleró. Era una mujer, en bata de hospital, completamente cubierta de sangre, con el pelo pegado a la cara y los ojos bien abiertos. Corrió hacia mi ventana, llamó con fuerza y me pidió, casi suplicando, que la ayudara. Dijo que había golpeado a un animal grande y necesitaba ayuda para sacarlo de la carretera antes de que causara otro accidente. Me quedé atrapado durante unos segundos. La mujer estaba temblando, parecía muy asustada, pero algo no cuadraba. La sangre en su cuerpo no parecía provenir de un accidente animal. Era espesa, oscura, pegada en lugares extraños, en mi cuello, en mis muñecas e incluso en mis pies. Y su camisa estaba rasgada a los lados, como si hubiera huido de alguna parte. Le pregunté dónde había ocurrido el accidente y ella simplemente señaló hacia adelante y dijo allí, a la vuelta de la curva. Le dije que podía llevarla a un hospital o a una comisaría, pero ella se negó de inmediato, diciendo que solo quería sacar al animal del camino y luego salir de allí. Algo en la forma en que lo dijo me puso en alerta. La forma en que evitaba mirarme directamente, como si estuviera escondiendo algo. Pero pensé, ¿y si es real? ¿Qué pasa si realmente atropelló algo y está en shock? Respiré hondo, abrí la puerta del pasajero y la dejé entrar. La cabina se enfrió instantáneamente cuando ella subió. No había viento ni aire acondicionado. Era como si su presencia absorbiera el calor del lugar. El olor a sangre era fuerte, metálico, casi podrido. Ella no dijo nada más, solo miró fijamente el camino a través de la ventana, presionando sus dedos sobre su rodilla. Conduje hasta la curva que ella señaló y no había nada allí. Ni animales, ni marcas de frenado, nada. El camino está despejado. Cuando le pregunté nuevamente dónde fue el accidente, ella tardó un poco en responder. Luego dijo, ya lo has pasado. ¿No lo has visto? Y entonces comencé a darme cuenta de que algo andaba muy mal allí. Estacioné en el arcén y la miré, esperando una explicación. Ella permaneció en silencio, mirando hacia la oscuridad como si viera algo que yo no vi. Y luego ella empezó a reír. Bajo, casi un susurro. Una risa que parecía nerviosa, pero que llevaba algo más, ironía. Me volví para preguntar qué estaba pasando exactamente, pero ella me interrumpió diciendo, a veces el animal ya está adentro. Eso me hizo reflexionar. Su voz era diferente ahora, más firme, como si se hubiera quitado la máscara. Ya no era la víctima en estado de shock. Era otra cosa. Intenté mantener la calma, le dije que la iba a dejar en un pueblo cercano, pero ella lentamente meneó la cabeza y dijo que todavía no podía salir de allí. Le pregunté por qué y ella respondió mirándome directamente a los ojos, porque aún no ha terminado. Y entonces, por primera vez desde que entró, noté las marcas en sus brazos.
No eran solo manchas de sangre, eran cortes. Cortes profundos, simétricos y cicatrizados. Como si fueran rituales. Tatuajes con símbolos que nunca antes había visto, dibujados sobre las venas. Eso no era normal. Esa mujer no estaba huyendo de un accidente. Decidí llevarla a un hospital a la fuerza. Arranqué el camión y comencé a moverme. Ella no reaccionó. Ella simplemente se quedó en silencio, mirando el panel. Pero a medida que avanzaba el camino, el olor dentro de la cabina empeoraba. No era solo sangre. Era como carne podrida, como un animal muerto. Empecé a sudar frío y el volante se me resbaló en las manos. Y entonces dijo algo que me dejó paralizado. El primero fue más fácil. Ni siquiera lo vio venir. Le pregunté, ¿qué? Pero ella solo sonrió. Una sonrisa que no coincidía con su rostro. No era humano, estaba satisfecho. Detuve la camioneta por impulso, abrí la puerta y le grité que saliera. Pero cuando miré en el asiento del pasajero, ella ya no estaba allí. La puerta todavía estaba cerrada por dentro. El banco, completamente limpio. Ni sangre, ni marcas, como si nadie hubiera estado allí. El olor también desapareció de inmediato, como si nunca hubiera existido. Salí de la camioneta, respiré hondo y caminé, tratando de encontrar cualquier señal de ella, huellas, rastro, cualquier cosa. Nada. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Pero cuando regresé a la cabina, había una gota de sangre fresca en el centro del asiento. Me quedé mirando esa gota durante minutos, tratando de encontrar una explicación lógica. Sé lo que vi. Sé que ella entró, me habló y se sentó allí. Pero lo único que quedó fue una gota. Cogí un paño, lo limpié y salí de allí lo más rápido que pude. Fui directamente a una gasolinera abierta a las 24 horas, donde le conté una versión abreviada de la historia a un empleado mayor de la gasolinera. Cuando le hablé de la mujer ensangrentada y del recodo donde apareció, palideció. Me contó que, hace unos años, un paciente se escapó de un hospital psiquiátrico de la región y fue atropellado al intentar cruzar esa misma calle. Murió instantáneamente. En camisón. Cubierto de sangre. Le pregunté si sabían por qué se había escapado y me dijo que nadie lo sabía con seguridad. La familia nunca quiso hacer comentarios y el hospital fue cerrado después de otros incidentes. Pero algunos conductores juraron que ya habían visto algo allí. Una mujer pidiendo ayuda, pidiendo que la llevaran, diciendo que necesitaba sacar un animal del camino. Todos los informes eran similares al mío. Y todos acabaron igual, con ella desapareciendo. La diferencia es que algunos de estos conductores no llegaron a su destino. O desaparecieron o sufrieron accidentes mortales en las horas siguientes. Y la policía nunca encontró explicaciones. Desde entonces no he vuelto a parar en esa región. Siempre que necesito ir, lo hago durante el día, con todo abierto y la radio encendida a todo volumen, como si pudiera ahuyentar cualquier cosa con solo ruido. Pero a veces, cuando el cielo empieza a oscurecerse y el faro capta un extraño reflejo en la carretera, juro que veo una silueta en blanco, estacionada en el arcén. Esperando que alguien se detenga. Nunca volví a mirar directamente. Nunca volví a correr el riesgo. ¿Y la peor parte? Cada vez que paso por allí encuentro una gota de sangre en el mismo lugar, en el asiento del pasajero. No hay manera de hacerlo. El asiento ya ha sido cambiado, limpiado y lavado. Pero ella siempre aparece. Como si fuera una marca. Como si estuviera esperando que yo terminara el viaje. Y cada vez que esto sucede, el sentimiento regresa. Lo mismo que cuando dijo, el animal ya está dentro. Y ya no sé si ella estaba hablando de mí, o de algo que se me quedó grabado desde esa noche. He sido camionero durante más de 20 años y he visto muchas cosas extrañas en esta carretera, luces en el cielo, animales que parecían salidos de una película, gente loca caminando en medio de la nada.
Pero hay una cosa que todavía me pone la piel de gallina hasta el día de hoy, y no fui solo yo. Todos los que trabajan en la ruta entre el este de Texas y el norte de Luisiana han oído hablar de este camión fantasma. Un modelo antiguo, de los años 60, con la carrocería oscura y oxidada y unos faros muy potentes, como si fueran ojos brillando en la oscuridad total. Siempre aparece en las noches de niebla. Y siempre adelanta como si tuviera prisa por llegar a un lugar que ya no existe. La primera vez que me pasó fue en un amanecer bochornoso, con el camino cubierto por una espesa niebla que apareció de la nada. Estaba solo en la interestatal, escuchando la radio baja y con las luces altas encendidas. De la nada, vi una luz acercándose por el espejo retrovisor. Pensé que venía alguien con prisa. Pero la forma en que apareció fue extraña, no vi los faros aparecer desde lejos, era como si ya estuviera pegado a mi espalda. Un segundo después, el camión me pasó. Lentamente, como si quisiera ser visto. Era viejo, oscuro, con un parachoques torcido y una bocina profunda que parecía salir de debajo del suelo. Intenté ver el cartel, pero estaba cubierto de barro u óxido. Lo que más me incomodó fue ver al conductor. O mejor dicho, no verlo. La cabina estaba oscura, e incluso con los faros de mi camioneta reflejándose en el espejo lateral, no podía ver nada dentro. Ninguna sombra, ninguna figura. Solo oscuridad. El camión se alejó lentamente hasta desaparecer en una curva. Lo más extraño es que cuando pasé la misma curva segundos después, ya no quedaba nada. No hay señales de él en el camino. Ni luz ni sonido. Y en ese tramo no había salidas ni cruces. Pensé que podría haberme confundido o que el tipo había apagado las luces, así que lo dejé pasar. Pero luego, en una parada en una gasolinera más adelante, se lo comenté a otro camionero. Me miró con expresión cerrada y dijo, «¿Viste al negro, verdad?» El viejo del cuerno profundo. Dijo que ya había pasado por esto 2 veces. Dijo que siempre está en la niebla. Siempre en silencio. Siempre con la misma sensación, que no es solo un camión. Es otra cosa. Algo que ya no debería circular por aquí. Después de ese día, comencé a prestar más atención a los informes. Me uní a foros de camioneros y grupos de camioneros y escuché historias en los mostradores de las gasolineras. Siempre era el mismo patrón, carretera desierta, madrugada, niebla densa y el viejo camión apareciendo de la nada. Algunos decían que cuando pasó, la radio dejó de funcionar. Otros informaron de una caída repentina de la temperatura dentro de la cabina. Hubo un tipo que dijo que, después de pasar junto a él, se detuvo para dormir y se despertó con el sonido de una bocina grave que venía del exterior, pero cuando miró, no había nada allí. Uno de los relatos más extraños fue el de un camionero que jura que el camión lo adelantó y luego volvió a aparecer frente a él, a pesar de que había permanecido en línea recta todo el tiempo, sin posibilidad de adelantamiento. Dijo que el viejo camión desaparecía en las curvas y reaparecía adelante, como si estuviera jugando con él. Otro conductor dijo que intentó seguir al camión una vez, acelerando detrás, pero sus luces desaparecieron de la nada y poco después el motor de su propio camión se apagó. Estuvo quieto media hora, solo en el camino, con la niebla tragándoselo todo. Empecé a evitar conducir en esa región cuando el pronóstico indicaba niebla. Y cada vez que pasaba, ponía la radio muy fuerte, todas las luces encendidas, como si eso pudiera ahuyentar lo que fuera. Pero un día no hubo forma de escapar. La niebla descendió repentinamente, a pesar de que minutos antes el cielo había estado despejado. Y ahí estaba él, apareciendo de nuevo en el espejo retrovisor. El mismo faro, la misma carrocería oscura, la misma bocina que hacía vibrar el suelo de la cabina. Pero esta vez no lo repasó. Se quedó conmigo durante casi 1 kilómetro. Y sentí como si alguien me estuviera observando desde el interior de la oscuridad de la cabaña. Fue solo cuando grité dentro de la cabina, pidiéndole que se perdiera, que sus faros se encendieron una vez y desaparecieron.
así que no hay sonido, ni frenada, ni huellas. El camino volvió a quedar vacío y la niebla comenzó a disiparse como si nunca hubiera existido. Cuando me detuve en la siguiente gasolinera, vi que la ventanilla lateral de mi camioneta tenía huellas dactilares. Como si alguien hubiera pasado la mano afuera, en la niebla, siguiendo el camino. Pero el camión tiene casi 3 metros de altura por ese lado. Nadie logra eso. A menos que estuviera volando al costado. Después de esa noche, no necesité más pruebas. Sé lo que vi y no fue una alucinación. El viejo camión existe, o existió. Algunos dicen que perteneció a un conductor que murió allí en los años 70 en un horrible accidente durante una tormenta. El camión se cayó del puente y su cuerpo nunca fue encontrado. La historia se conoció en la región como la desaparición del acero negro. Dicen que siempre conducía de noche, solo, y que nadie quería compartir la carretera con él porque era agresivo, peligroso. Un tipo que ya estaba muerto por dentro mucho antes del accidente. No sé si es él. No sé si es solo energía que se quedó estancada en ese lugar, en ese camino. Pero sea lo que sea, sigue conduciendo. Todavía nos pasa de largo. Y parece que no tienes prisa. Solo mira. Solo reaparece de vez en cuando, como si quisiera recordarte que está ahí. Un recordatorio de que el camino también tiene sus fantasmas. Personas que nunca llegaron a su destino. Personas que, de alguna manera, siguen intentando completar un viaje que nunca terminó. Hoy en día, si alguien comenta sobre el camión viejo, solo escucho. No cuento lo que viví, no intento convencer a nadie. Pero llevo conmigo algo que no sale de mi mente. La última vez que apareció, cuando estaba emparejado conmigo, por un instante, vi el contorno de un rostro en la oscuridad de la cabaña. No estaba hecho de carne. Era una sombra. Y los ojos no reflejaban la luz. Lo absorbieron. Y me miraron como si me reconocieran. Desde entonces, cada vez que estoy solo en la carretera, con el retrovisor oscuro y la niebla empezando a caer, siento ese escalofrío antes de la curva. Y me encuentro esperando. Esperando los faros que aparecerán de la nada. Y el sonido profundo de ese cuerno que vibra dentro de tus huesos. Porque una vez que ves al camionero fantasma, no te olvida.